Cordial saludo a todos los amigos de este centro de pensamiento estratégico. Como quiera que se acaba de celebrar el Día de la Tierra, el 22 de abril, hemos entonces escogido el tema del agua, la problemática del agua en el Valle del Cauca, en Cali, para resaltar problemas que siguen agobiando a la comunidad. De fondo, la explicación la va a dar el doctor Jairo Alfonso Tesna, ingeniero agrónomo, profesor de la Universidad Autónoma de Occidente en la Cátedra de Cuencas Hidrográficas y experto en planeación ambiental. Ha trabajado durante varios años con entidades ambientales del departamento del Valle del Cauca. Y hemos invitado a alumnas destacadas de la Universidad Libre en asuntos de derechos humanos, de derecho internacional, para que hagan comentarios sobre afectaciones por las aguas. Son ellas María José Arango, Laura Muñoz y Alejandra Barrera. Voy a resaltar el problema de la explotación de oro en la zona de los Farallones de Cali, Parque Natural Los Farallones de Cali, donde desde 2011 se inició una explotación ilegal de minería del oro en el corregimiento de Pichindé, vereda Peñas Blancas, el Alto del Buey, llamado Alto del Buey, y no se ha podido frenar. Hay momentos de intervención de la fuerza pública donde los campamentos mineros y los socavones son clausurados, pero vuelven a reaparecer. De tal manera que la contaminación del río Cali es evidente ya en estos 11 años y sobre todo en los últimos 5 años. Constancias hay de permanencia y repoblamiento de mineros ilegales. Y este es un parque rico en biodiversidad de una alta importancia ecológica. Los Farallones tiene territorio en Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura. De esta manera se está afectando la salud de los caleños. Es un atentado porque quienes se nutren de las aguas del río Cali que van al acueducto San Antonio son todas las comunas de ladera, desde la Plaza de Toros hasta La Flora. Digamos que ese es el 30% de la ciudad, el resto está afectadas por el río Cauca. Y hay 242 hectáreas que se han visto con daños por la práctica de la minería ilegal. Otras 700 hectáreas por tala del bosque, son bosques nativos. Afectación de nacimientos de agua. Recordemos que en los Farallones existen, en esos 4 municipios de cobertura, 30 ríos, 84 quebradas y más de 1100 nacimientos. De tal manera que es una de las zonas más ricas en biodiversidad y en riqueza hídrica del suroccidente colombiano. La irregular explotación se inició en el año 2011 durante la primera alcaldía de Jorge Iván Ospina. No pudieron los alcaldes subsiguientes, Rodrigo Guerrero ni Maurice Armitage, frenar esta depredación de la naturaleza. Y en la segunda administración, Ospina tampoco ha podido. Repito, algunos campamentos como el de Zacarías y otros y socavones se han cerrado, pero hay un repoblamiento, un aparecimiento, una recurrencia en los actos ilegales de mineros que diariamente son más de 500 personas afectando la naturaleza. La madera talada es utilizada
para sostener, apuntalar los socavones, para soportar esas columnas, para andamios, para construir los campamentos y para continuar con la ilegalidad. Si bien es cierto que trituran la piedra de caliza y la procesan con cianuro y mercurio hasta extraer las partículas de oro, el sedimento se extiende por todo el suelo del campamento, formando una capa como de arena blanca. Hacen huecos enormes para cubrirlos con plásticos gruesos a la manera de tanques de cianuración para el lavado del oro. Y al llenarse con la lluvia empieza la danza macabra del veneno a correr las laderas abajo, infectando y contaminando las aguas. Desde el río Felidia, que está conectado con la quebrada de la mina, el río Felidia nutre el río Cali y de esa manera el río Cali termina afectado en el acueducto de San Antonio. Es decir, es una conexión de contaminación. La quebrada La Mina fue secuestrada, así lo registró el periódico El País. Y fue secuestrada para desviar las aguas hacia la cuenca del río Chicayá, en el Pacífico, a efectos del lavado de oro. Afortunadamente, la fuerza pública dinamitó ese túnel que desviaba la quebrada y esto sí se corrigió. Ahora, los nacimientos de agua siguen siendo secuestrados también por la captación con mangueras hasta los lugares donde se lava el oro. O sea, este problema sí no se ha corregido. ¿Cuál es la importancia de los farallones, del Parque Natural Los Farallones? Tiene 109 especies de mamíferos y 300 especies de aves. Es rico en biodiversidad y es una fuente hídrica. El Parque Natural Los Farallones tiene 7 unidades biográficas porque contiene una rica biodiversidad en ecosistemas. Tiene selva húmeda, bosque tropical, bosque de niebla y tiene zonas de páramo. Por lo tanto, es de una complejidad, es de una riqueza y de un exotismo que debe protegerse. Dicen los catastrofistas que si no se cuida el Parque Natural Los Farallones, que es el que hace posible la existencia de Cali, años adelante, años luz, 40 o 50 años, Cali no sería viable porque la huella ecológica queda totalmente alterada y quedaría sin el sustento que le da la posibilidad de ser ciudad y convertirse en ciudad verde como se está convirtiendo o como han tratado de hacerlo de aquí en adelante. De resto sería una zona descampada. Es importante recordar que el río Cauca es uno de los principales ríos de Colombia y uno de los más importantes en la región andina. El río Cauca es fuente de agua para más de 4 millones de personas, además que es utilizado para la agricultura, la pesca y la producción de la energía hidroeléctrica. Sin embargo, a pesar de su gran importancia, el río Cauca enfrenta una grave contaminación. Durante un foro internacional por la recuperación del río Cauca, conferencistas aclararon que solamente el 50% de compuestos farmacéuticos presentes en las aguas del río son eliminados durante el proceso de tratamiento de potabilización del agua. De esta forma, debería ser importante hacer un seguimiento a este tipo de compuestos, ya que el 75% de los caleños somos consumidores de este. Se podría decir que una de las principales causas de contaminación del río Cauca es la descarga de aguas residuales y desechos industriales. Muchas industrias que operan en la cuenca del río
no tienen sistemas adecuados de tratamiento y de aguas residuales y liberan contaminantes como materiales pesados, productos químicos y materia orgánica que son lanzados directamente en el río. Otro factor importante de contaminación es la agricultura intensiva, donde se utilizan grandes cantidades de pesticidas y fertilizantes químicos. Estos productos químicos se filtran en el suelo y llegan al río a través de escorrentía de la lluvia, que es un proceso físico que consiste en el escurrimiento del agua de la lluvia que llega por la red de drenaje hasta alcanzar la red fluvial. Es así como esto provoca lo que llamamos eutrofización de las aguas, que es un exceso de nutrientes. Además de lo anteriormente mencionado, también puede provocar la muerte de muchos peces y otros organismos que viven en ese lugar. Es importante tampoco dejar de lado un tema que es de gran relevancia, que es la minería y la extracción de petróleo, que también son fuentes significativas de contaminación del río Cauca. La exploración y la explotación de hidrocarburos en la cuenca del río ha llevado a la contaminación del agua y la degradación del medio ambiente. La contaminación del río Cauca tiene consecuencias graves para la salud humana y para el medio ambiente. Es así como el agua contaminada puede contener bacterias, virus y parásitos que pueden causar enfermedades como la fiebre tifoidea, la cólera, la hepatitis. Además, la contaminación del río puede tener un impacto negativo en la biodiversidad y la calidad del agua, lo que afectaría de esta forma a la pesca y a otras actividades económicas que dependen del río. Ya pues para combatir la contaminación del río Cauca es necesario que se tomen medidas efectivas para controlar y reducir las emisiones de contaminación en el río, como por ejemplo incluir la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales efectivas, la regulación de industrias para limitar la emisión de contaminantes y una reducción del uso de pesticidas y fertilizantes químicos. A modo de conclusión, la contaminación del río Cauca es un problema grave que nos incumbe a todos. Por eso se requiere urgentemente una gran atención y una acción tanto de las autoridades gubernamentales como de las industrias y la sociedad en general. Es necesario trabajar juntos para proteger al río y garantizar que siga siendo una fuente vital de agua y vida para las comunidades que dependemos de él. Estaremos hablando acerca del manejo del agua, específicamente acerca de los cortes inesperados del agua en la ciudad de Cali. Entonces, se estima que el 80% de la población ha padecido por esto. Se dice que el origen de esto se debe a que el río Cauca diariamente pasa por una cantidad de contaminación. A esto nosotros lo vamos a denominar turbiedad, que es lo que enfrasca todo aquello que se convierte o es desecho, hace que se obture el canal y no se pueda desarrollar de manera correcta el servicio del agua. Esta situación, cuando sucede de manera excesiva, la vamos a llamar hecho atípico, y partiendo de esto podemos nosotros hacernos una imagen o ya una idea de cómo esa problemática nos va afectando constantemente de manera realista en la vida. Por esta situación se ha planteado ya un proyecto para darle la resolución a este conflicto que está azotando la ciudad. Se dice entonces que se estima que para el año 2024 se pongan unos filtros en el río Cauca, en el subsuelo, que permitan que maneje esta turbiedad de manera más eficiente. Esto se plantea no solo en el río Cauca, sino en una diversidad de ríos para que se pueda dar un ordenamiento que permita el límite, el buen uso y asimismo el manejo de la contaminación. La idea del río Cauca se basa también para que se pueda dar con fluidez en el puerto de Mayarino. Ahora bien, en torno al manejo del agua nosotros tenemos que ser muy conscientes de las problemáticas que están afectando este recurso. Empezando que la contaminación es algo muy constante que se da en nuestro país, podemos también mencionar problemas económicos, incluso problemas sociales que están afectando este recurso. Lo más
radical o lo más triste de eso es que Colombia se estima como la 9ª potencia en agua, es decir, tenemos una fuente hídrica muy rica. Tanto es así que se estima que tenemos 3 cordilleras, 2 océanos, 37 páramos, bosques tropicales y ríos. Todos estos que nos ayudan a ser una nación rica en cuanto a biodiversidad y recursos naturales. Ante esto se aconseja que debemos aprender a manejar de manera correcta el agua, dándole un equilibrio y asimismo un uso correcto, para poder crear un desempeño que sea beneficioso para toda la comunidad, enfocado al bien común de la nación y de nuestros recursos, que constantemente se ven muy vulnerados también por el mal funcionamiento. Según estudios del Banco Internacional o el Banco Mundial, se estima que en Colombia más de 400 municipios tienen riesgo de escasez de agua. Toda esta problemática porque se dice que se está dando un uso muy negativo y en el que no hay equidad para todos los individuos. Los conflictos por el agua en el Distrito Especial Santiago de Cali, que además se constituye como una de las principales ciudades del país, son diversos, que con el paso del tiempo, a pesar de algunos esfuerzos por mitigarlos, en lugar de desaparecer, se han potencializado. Entre estos conflictos nos encontramos desde el desabastecimiento en algunos lugares de la zona urbana, como en la zona rural, hasta la contaminación en los ríos que sirven como fuente y que generan la mala calidad del agua. Profundizando más en estos dos conflictos que cabe mencionar, no son todos los que se presentan. En el primero nos encontramos que son una manifestación los barrios del distrito de Agua Blanca, Ulpiano Lloreda, El Vergel y Petecuy, pues en estos el contar con un servicio óptimo, un servicio básico y fundamental como lo es el agua, no es una realidad. En estos barrios, si cuentan con agua, no es de calidad, o a veces incluso no cuentan con ella. Y como segundo punto nos encontramos la contaminación de los ríos, que en parte es gracias a los habitantes, a los mismos habitantes, que no cuentan con un sentido de pertenencia y llegan a tomar los ríos como basureros. Pero no es de obviar otra razón, que es la que se da por los residuos generados de la actividad minera. Estos residuos son el cianuro y el mercurio, los cuales en el momento que se ingieran en el cuerpo humano pueden generar fallas orgánicas. Cabe mencionar estos efectos secundarios estos graves efectos en la salud de los seres humanos no son los únicos que se desencadenan tras la contaminación, pues de ello también va la mala calidad del agua. Esto imposibilita que se preste un buen servicio. A modo de conclusión, cabe mencionar entonces que no solo es necesario que las autoridades opten por unas políticas y unos mejores procedimientos para que se brinde un mejor servicio, sino que también es necesario que la población ponga de su parte, se responsabilice más y no contamine tanto. Es necesario que ambos trabajen mancomunadamente para que Cali se constituya como una ciudad que tiene un buen servicio de agua. Un saludo a todos los participantes en este conversatorio que habían tenido convocar el Centro de Pensamiento Estratégico sobre la crisis mundial del agua y sobre los efectos que esta problemática tendría en el departamento del Valle del Cauca. Mi participación es una participación de tipo técnico, ¿cierto? No es una participación analítica. Yo he sido un docente en esas temáticas, he sido un funcionario y no podría ser de otra manera. Inicialmente me refiero al origen del agua en la Tierra, que es posterior al origen de este planeta, ¿cierto? Nuestro planeta es un planeta que se inicia rocoso como los demás planetas de este sistema solar, un planeta seco, que miles de años después se va enriqueciendo producto del bombardeo de meteoritos, de meteoros ricos en hielo, que va a provocar una buena cantidad de agua en diferentes condiciones que originarán la vida y que agua que se ha estabilizado, que se estabiliza en nuestro planeta más o menos hace unos 2.500 millones de años. Eso quiere decir que nosotros compartimos actualmente el agua que tuvieron a su alrededor los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años y
y reinaron casi por unos 200 millones de años más. A tal punto de que el agua en la Tierra, como todos lo sabemos, ocupa una superficie de más del 70%, son 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua superficial y hielo, sí, pero que en términos de volumen del planeta representa solamente la milésima parte. Es agua que tenemos en nuestro planeta, casi el 97% son océanos. Solamente tenemos un 3% de agua dulce y esa agua dulce está en el 70% en capas de hielo y glaciares, otra gran cantidad en agua subterránea y solamente tenemos un 2% de agua dulce superficial, ¿cierto? Y ese 0.3% de agua dulce superficial, gran parte está en los lagos, gran parte está en los pantanos y solamente tenemos un 2% de agua superficial corriendo en los ríos. En Colombia tenemos 5 grandes zonas hidrográficas, son 5 grandes cuencas en que se ha dividido el país por las autoridades para efectos de la administración. Esas grandes cuencas son objeto de planes estratégicos. Al interior de esas cuencas están las cuencas hidrográficas que son objeto de planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y también están otro tipo de acuíferos de menor intensidad, de menor nivel. El promedio de lluvia en Colombia son un poquito menos de 800 milímetros al año, ¿sí? Tenemos zonas muy secas como en La Guajira y zonas extremadamente húmedas como en el Chocó, como en Buenaventura, etcétera, etcétera, que alcanzan casi que unos niveles de 13 metros lineales de agua, ¿cierto?, en lámina. Nuestra precipitación está determinada en gran parte por la zona de confluencia intertropical, que es ese cinturón de humedad, ese cinturón caliente, ¿cierto?, donde se juntan los trópicos, que está en la zona ecuatorial y que se mueve al ritmo de la posición relativa del Sol sobre el planeta. Nuestro clima también está determinado en Colombia por los 2 océanos, por la zona del Chocó geográfico y también tenemos influencia del Amazonas. Tenemos 2 regímenes de precipitación, un régimen monomodal o unimodal, que es un solo periodo de húmedo en una región, como son los llanos, como son el Amazonas, como son el Pacífico y como son el drenaje directo al Caribe, donde hay una temporada de 5 o 6 meses de mayor humedad que el resto del tiempo. Y en la zona andina es un régimen de precipitación bimodal. Son 2 periodos húmedos y 2 periodos secos al año, mal llamados inviernos y veranos. La cantidad de agua que cae, ¿cierto?, en el territorio, menos la que se infiltra, que se va para horizontes profundos, la que se evapora, la que se transpira, la que es retenida por la vegetación y por los suelos, es agua disponible, es un parámetro que se llama balance hídrico. El balance hídrico en Colombia es positivo, ¿sí? De la cantidad de agua que cae, más del 60% de esa precipitación es superficial, ¿sí?, va a los ríos. La cantidad de agua superficial que tiene la capacidad de producir un territorio, que está determinada por la precipitación que cae en ese territorio, por el tamaño de ese territorio, por la topografía, por los usos del suelo, ¿sí? Esa capacidad se llama rendimiento hídrico. El rendimiento hídrico promedio nacional es de 55 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Ustedes hacen la multiplicación por las 1.100.000 y pico mil hectáreas que tenemos, que kilómetros cuadrados que tiene el territorio, nos va a dar ese volumen de agua disponible de escorrentía. Ese rendimiento hídrico de 55 litros por segundo por kilómetro cuadrado es mucho más alto que el rendimiento hídrico promedio mundial, que es solamente de 10, y el de Latinoamérica, que es de 21 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Nuestro país es uno de los países más ricos en agua. Esta es la distribución del agua en las diferentes áreas hidrográficas. Caribe, o sea, drenaje directo del Caribe, la cuenca del Magdalena-Cauca, que tiene la 4ª parte del territorio nacional emergido y donde vive el 80% de la población y se genera el 80% del Producto Interno Bruto. Es una cuenca bastante intervenida. Ahí está la gran población, están las grandes ciudades, está la dinámica socioeconómica de este país. Es una zona que tiene muchos conflictos en el uso del agua, unos conflictos muy altos en el uso del suelo. Tiene una oferta disponible de 151 millones de metros cúbicos, que es más o menos parecida a la que tiene el Pacífico, también el Pacífico, pero resulta que el Pacífico tiene un territorio, un área geográfica casi 200.000 kilómetros cuadrados menor.
Para administración del agua, como decíamos anteriormente, se tiene estas grandes zonas hidrográficas. En cada zona hidrográfica existen las cuencas hidrográficas sobre las cuales se harán los planes de ordenamiento y manejo de cuenca hidrográfica. ¿Cómo es el agua en el Valle del Cauca? El agua en el Valle del Cauca pues tiene una precipitación en el Valle del Cauca, en la planicie aluvial, ¿cierto? En la planicie aluvial del río Cauca se tiene una precipitación que está entre los 1000 y los 1500 milímetros al año. En la parte ladera, ¿cierto? En la cordillera, con mayor énfasis en la cordillera central, tenemos un poquito mayor. La precipitación es mayor y llega a casi los 2500 milímetros, y donde su mayor expresión está más o menos en los 2000 metros, y luego esa precipitación va disminuyendo en la medida que nos acercamos a los páramos. En el Pacífico tenemos pues una precipitación, como vimos, bastante alta, ¿cierto? Son en promedio 4000 milímetros, donde alcanzan casi, a veces se pueden alcanzar más de 10.000 milímetros de lámina. Tenemos en consecuencia unos ríos bastante grandes como el Calima, el Naya y el Anchicayá, que gran parte de sus nacimientos están en el Parque Natural Nacional Los Farallones de Cali, ¿cierto? Y que drenan directamente al Pacífico. Este río Cauca recibe del norte del Cauca, de la cuenca alta, recibe 180 metros cúbicos por segundo y entrega 536 metros cúbicos por segundo en la parte de entrega al departamento vecino al norte. Ese caudal se ve enriquecido por el agua que le cae al lado izquierdo del río, ¿cierto? Que son unas 15 cuencas más o menos, unas cuencas pequeñas, a excepción de las que están hacia los lados de Jamundí. Son cuencas que aportan 97 metros cúbicos por segundo, a diferencia de las cuencas que se ubican, ¿cierto?, en la cordillera central, en la vertiente occidental, que suman 224 metros cúbicos por segundo, que son ríos largos, ríos que nacen en esa vertiente y que entregan ese caudal. ¿Cómo se usa el agua en el Valle del Cauca? Pues, en el Valle del Cauca están concesionadas, hay usos de agua superficial y de agua subterránea. El agua superficial está en esta tabla, ¿cierto? Está regulada, los usos están reguladas desde el 2811 de 1974, establece las prioridades. No se puede sacrificar bajo ningún aspecto el agua disponible para uso humano. Aquí tenemos unos datos que para uso agropecuario, que obviamente requiere mucho más agua, que tenemos casi el 70%, y ese es un reflejo casi que mundial y casi que nacional. Tenemos para acueducto y para uso doméstico el 20 y el 3%. El sector industrial capta un 8% de las aguas superficiales. De las aguas subterráneas se tienen algo así como 1500 pozos, concentrados en su mayor parte en el sur oriente del departamento del Valle, en la planicie, Palmira, Florida, Pradera, principalmente para abastecer de agua a la caña de azúcar. Se capta el 86% de esa agua, si bien es cierto que ese es un acuífero que puede llegar a más de 500 metros de profundidad y está disponible desde antes de los 100 metros, es un acuífero multicapa que tiene aguas posiblemente carbonatadas y metalizadas y con alguna presencia de metales, que son agua que para uso humano tiene su condicionamiento, tiene sus limitaciones, pero que son excelentes para uso agropecuario. Se recargan vamos a ver ahorita una grafiquita, se recargan por las estribaciones, por los piedemontes de la cordillera central y de la cordillera occidental, y se recarga también por el agua alveolar, por el agua que de alguna manera humedece el río Cauca por su parte profunda, por su interior. Y la administración, que me consta se hace bien, solamente permite la estación promedio entre el 7 y el 25% de esa recarga toda. Ahí se tienen unos pozos de monitoreo que permiten pues, verdaderamente hacer un control como interesante. Tenemos entonces nosotros, el Valle del Cauca pertenece a dos sistemas de drenaje, al área hidrográfica Pacífico y pertenece al área hidrográfica Magdalena Cauca. Aquí tenemos un relieve donde podemos ver, ¿cierto?, los ríos, la longitud de los ríos en el valle geográfico, que son mucho más grandes, que son mucho más largos que los ríos que vienen de la otra cordillera. El centro es el mapa de cuencas. El mapa de cuencas donde podemos ver que la cuenca del río Dagua, ¿cierto?, que no es la cuenca más caudalosa, que nace arriba en
En la cordillera occidental es una cuenca bastante grande, es una cuenca de más de 130.000 hectáreas más o menos. Tenemos unas cuencas muy pequeñas como la cuenca de San Pedro, que está ubicada en el centro del valle. Pues son 12 cuencas en el lado izquierdo de drenaje directo al Pacífico, son 35 cuencas, ¿cierto?, en el Valle del Cauca, 17 por el lado derecho y el resto por el lado izquierdo. El mapa del lado derecho nos muestra en color azul, en achorro azul, el mapa de acuíferos, ¿cierto? El acuífero son casi 300 y pico mil hectáreas, tiene la planicie aluvial y abajo hay a los 60, 70, 80, hasta los 500 y más metros hay un acuífero de aguas subterráneas de muy buena calidad. Tenemos 3 instrumentos de planificación, al menos, son muchos más. Tenemos instrumentos de planificación de los municipios, los POTs. Tenemos instrumentos de planificación por el decreto 1640, que son los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Tenemos la ley 1454, que es la ley orgánica de ordenamiento territorial, que posiblemente nos ayuda a corregir algunas de las deficiencias en el ordenamiento territorial que tuvieron los municipios y que le atribuye ciertas responsabilidades en ese sentido, ciertas posibilidades en ese sentido al departamento. Tenemos instrumentos de planificación de páramos, instrumentos de planificación de humedales y instrumentos de planificación de otros ecosistemas. No nos vamos a morir por falta de instrumentos de planificación. El problema grandotote es que a mi juicio no están coordinados, a mi juicio los analistas tampoco se coordinan, a veces no dialogan entre ese tipo de instrumentos de planificación, y eso podría ser como una especie de conclusión, concluyendo también que Colombia tiene una envidiable, ¿cierto?, institucionalidad, una envidiable legislación ambiental, una envidiable emanación de políticas ambientales. Tenemos a lo sumo 60 instrumentos COMPES, ¿cierto?, que hacen referencia a aspectos puntuales o generales del medio ambiente. Tenemos una institucionalidad, un Ministerio de Medio Ambiente, tenemos 5 institutos de investigación, tenemos 33 corporaciones y quizás 8 o 7 autoridades ambientales urbanas, pero que uno pensaría que en ese sentido las condiciones ambientales del territorio nacional y el territorio departamental estarían en buenas condiciones, pero los informes dicen otra cosa. Esta, compañeros, es mi contribución. Como lo dije, es una contribución más de aspectos técnicos, no es un análisis, pero sí estoy completamente seguro que esta presentación puede ser como una especie de telón de fondo, como un referente para los temas, los análisis que otros de nuestros compañeros en este mismo panel harán. Les agradezco mucho su atención y me despido. Que estén muy bien.